Hola, muy buenas tardes, familia. Soy el pastor Raúl Jiménez, saludando a toda la congregación del Centro Cristiano Tezoyuca. El motivo de este mensaje es para avisarles, hermanos, que desafortunadamente no vamos a poder reiniciar este próximo domingo 2 de agosto los cultos como lo habíamos planeado y como lo habíamos pensado y preparado, porque para no pasar por alto a la autoridad, pues decidimos una vez más preguntar sobre si ya pudiéramos nosotros abrir la iglesia, pero como les digo, desafortunadamente todavía no es posible. Aunque el estado de Morelos ya tiene semáforo naranja y en algunos municipios ya se abrieron las iglesias, me dicen que cada ayuntamiento, cada presidente municipal es responsable de tomar las decisiones correspondientes. Desafortunadamente también ha habido todavía una serie de contagios, todavía no ha bajado el nivel de contagios y por lo tanto la autoridad nos dice que todavía no es posible poder abrir las iglesias. Así es que quise grabar este mensaje, este comunicado para avisar a toda la congregación del Centro Cristiano de Tezoyuca. Ya habíamos hecho, ustedes lo saben, una prueba de un culto el domingo anterior para poder iniciar el próximo, pero desafortunadamente no lo vamos a poder hacer. Así es que, hermanos, no nos queda otra más que seguir esperando y seguir orando sobre todo eso, que usted en su casa, en su hogar, en su familia, personalmente nos ayude a orar para que este próximo mes de agosto, que vienen las nuevas indicaciones, entonces el Señor pueda ayudarnos en ese sentido a poder dar apertura ya a los cultos en esta iglesia. Entonces, hermanos, vamos a estar orando, vamos a seguir pidiéndole a Dios que haga el momento propicio ya para poder regresar a los cultos dominicales en la congregación. Muchos estamos desesperados, ya queremos regresar, ¿verdad? Pero pues vamos a acatar las indicaciones como debe ser de todas nuestras autoridades. Y bueno, pues estamos en contacto. Si hay alguna otra indicación, se las haremos saber de antemano. Y pues, hermanos, vamos a orar y vamos a seguir trabajando para ir preparando el terreno y los tiempos para el nuevo regreso. Ojalá que sea muy próximamente. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención y hasta luego. Diferente de
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Buenos días nuevamente tengan todos. Que la gracia y la misericordia de Dios estén siempre con ustedes. El tema de la predicación de este día se denomina bienaventurados. Por favor, le voy a pedir que abra su Biblia en Proverbios capítulo 8, versículo 32. Y vamos a leerlo, si podemos hacerlo juntos. Proverbios 8:32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Padre, en esta mañana te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos revele esta palabra que hoy nos da, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón para recibirla, para entenderla y para ponerla por obra cada día de nuestra vida, Dios. Bendecimos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos, acabamos de leer una gran promesa de Dios. Dice, bienaventurados los que guardan sus caminos, los que le escuchan, los que le atienden, que atienden su consejo, los que le buscan y los que le encuentran. Porque dice, el que me halle hallará la vida y tendrá el favor de Dios. Es una gran promesa, es una bienaventuranza, es una bendición. Pero en el tema de este día, ¿cuál es el significado de la palabra bienaventurado? Mire, según el diccionario de la palabra bienaventurado o bienaventurada, significa el que es afortunado y feliz. También significa persona que goza de la felicidad plena
que es concedida por Dios. La palabra bienaventurado se refiere a la naturaleza de lo que es el mayor bien. Dios, hermanos, quiere bendecirnos. Dios quiere darnos lo mejor. Dios quiere que seamos bienaventurados. Y como vimos, habla de ser afortunado y ser feliz. Pero esta felicidad no depende de que siempre tengamos circunstancias favorables. El apóstol Pablo, por ejemplo, conocía el gozo del Señor a pesar de su mucho sufrimiento. Sin embargo, en Filipenses 4:12, Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, entonces, la felicidad o la bienaventuranza no depende de la prosperidad, no depende tampoco de los eventos agradables, sino de la condición del corazón. Yo creo que uno de los mensajes más recordados de Jesús es el Sermón del Monte, usted también se acuerda. Y este sermón, entre otros aspectos, contiene 8 bienaventuranzas expresadas por Jesús en aquella ocasión. Bienaventurado literalmente entonces significa, como ya dijimos, feliz, afortunado, dichoso. O si lo queremos decir de una forma más simple, significa bendecido. Pero déjenme decirles que algo muy particular es que en este sermón contradice todos los conceptos actuales cuando se habla de gente bendecida, gente bienaventurada. En el actual mundo pareciera que las personas bienaventuradas, aún los cristianos, son los que tienen su felicidad fundamentada en las riquezas, en la abundancia, en los lujos, en las comodidades o en cosas semejantes, pero la verdad es totalmente opuesta y ahorita vamos a ver por qué. Jesús comienza este sermón enseñando las bienaventuranzas diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu o en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Y seguramente Jesús sorprendió a sus oyentes cuando identificó a los que son bendecidos, a los bienaventurados. Porque más de uno hubieran pensado, pues bienaventurados los ricos, los que tienen comodidades, los que tienen bienes y tesoros en la tierra. Por otra parte, también los escribas y los fariseos hubieran dicho: bienaventurados los hijos de Abraham, porque decían que solo ellos eran la verdadera descendencia de él. O pudieran haber dicho: bienaventurados los circuncisos, porque ellos cumplían, los fariseos y los escribas cumplían con esta parte de la ley. Pero por otro lado también exclamaban ellos mismos: ¡ay de los incircuncisos! Pero Jesús no enseña como los escribas. Mira, si esta mañana nos pidieran a cada uno de nosotros hacer una lista sobre quiénes consideramos nosotros que son las personas más dichosas o las más felices en la sociedad, ¿a quién pondríamos en esa lista? Sería una lista muy diferente a la que nuestro Señor Jesucristo nos da en esos textos que hablan acerca de las bienaventuranzas. Probablemente en esta lista usted y yo incluiríamos personas famosas, personas importantes, personas pudientes, artistas, deportistas, o quizás diríamos
Personas felices son aquellas que tienen un buen sueldo, que tienen un buen empleo. Felices son aquellos que viven en las colonias de lujo, con privadas seguras, donde no ha llegado hasta el momento quizás la violencia. Felices son aquellas personas que no tienen que usar, por ejemplo, el mototaxi, sino tienen sus propios vehículos para andar de un lado para otro, no tienen necesidad de usar el transporte público. Felices también pudiéramos imaginar que son las personas bien parecidas, guapas, porque no son feos y porque todo el mundo los admira. Felices los que tienen dinero para comprar todo lo que les gusta, usar ropa de moda, de la mejor marca, etcétera. Pero tenemos que notar que la lista de los felices y dichosos que nuestro Señor Jesús nos da ahí en Lucas capítulo 6 es muy diferente a la que haríamos cualquiera de nosotros, usted o yo. Porque los humanos todo lo valoramos según los valores de este mundo. Pero nuestro Señor no está hablando de los valores de este mundo, sino de los valores del reino de Dios. Es decir, lo que para nuestro Dios es verdaderamente importante en la vida de la persona, eso es de lo que está hablando Jesús. Pero existe un contraste entre estas bienaventuranzas y los ayes de los que habla la Biblia también. Ahí también en Lucas 6, 20 al 26, usted lo puede leer después con más calma. Podemos apreciar que ahí se menciona, ay de estos, ay de aquellos, ay de algunos. Y por otro lado dice, qué felices estos, qué felices aquellos, o bienaventurados. Jesús comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los humildes de corazón, que reconocen que son pecadores y que buscan el perdón de Dios. En este sermón del monte, Jesús enseñó a sus discípulos el verdadero sentido y el valor de la vida de acuerdo al reino de Dios. Por otro lado, la palabra bienaventurados declara un estado de bendición que ya existe. Cada bienaventuranza declara que un grupo de personas que por lo general son considerados como afligidos, en realidad son bendecidos. Los bendecidos no tienen que hacer nada para obtener esta bendición. Jesús simplemente declara que ellos ya han sido bendecidos. Por tanto, entonces, las bienaventuranzas son primero que todo declaraciones de la gracia de Dios. No son condiciones para la salvación, tampoco son acciones para ganarse la entrada al reino de Dios, sino que son el resultado de la gracia de Dios sobre sus hijos. Y recordamos lo que significa gracia. Gracia significa un regalo inmerecido que Dios ha decidido darnos. Por lo tanto, entonces también podemos decir que las bienaventuranzas describen el carácter del reino de Dios. Pero obviamente, como dijimos, no son requisitos o condiciones para obtener la salvación. Jesús no dice, por ejemplo, solo los perfectos pueden entrar en el reino de los cielos. Y qué bueno, porque le digo una cosa, nadie de nosotros somos perfectos. Si no fuera por la gracia de Dios, nadie sería bienaventurado, nadie sería salvo. Y bueno, son buenas noticias para nosotros, porque aún con todas nuestras imperfecciones y nuestras fallas, la gracia de Dios nos alcanza.
Es un favor inmerecido que Dios nos da. Porque las bienaventuranzas tampoco son consideradas un juicio contra de todos los que no alcanzamos todavía la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, sino significa una bendición para cualquiera que quiera unirse al reino de Dios mientras está cerca. Cualquiera que busque a Dios mientras éste pueda ser hallado, puede recibir también bendición de parte del Altísimo. Por lo tanto, todos nosotros podemos ser bienaventurados, pero es necesario que cumplamos un requisito, que seamos pobres en espíritu, es decir, humildes, reconociendo que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Tener bien claro lo que es y lo que no es, para ser merecedores del reino de Dios mediante el Señor Jesucristo, mediante nuestro Salvador. Si estamos dispuestos a vivir como Dios quiere, entonces alcanzaremos el reino de Dios. Las bienaventuranzas se encuentran en Lucas 6, de los versículos 20 al 23. Y hoy solo vamos a hablar de algunas. Por cuestión de tiempo, vamos a comenzar hablando de algunas. Y como dijimos, los bienaventurados, la lista de bienaventurados es muy distinta, completamente diferente. La lista de personas que pueden ser felices y dichosos en el reino es muy diferente a la que nosotros pudiéramos hacer, como ya lo mencionamos. Los pobres de espíritu, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, comienza el Señor Jesús diciendo. Los pobres de espíritu, porque de ellos, dice, es el reino de Dios. Primeramente tenemos que comprender que el Señor no está diciendo que para entrar al reino de Dios es necesario ser materialmente hablando pobre, porque no somos salvos por nuestra pobreza, sino por nuestra fe en Cristo Jesús. El Señor no está diciendo tampoco que los ricos se van a condenar, pues hay muchas personas ricas que han confiado en Cristo como el único salvador de sus vidas. Entonces, ¿quiénes son los pobres que menciona el Señor? Estos pobres de espíritu, que son aquellos que reconocen que no tienen absolutamente nada con lo que puedan comprar el favor de Dios. El que reconoce que no tiene nada en su vida que pueda hacerlo merecedor de la salvación ni del perdón de sus pecados. El que reconoce que no tiene nada delante de Dios, que no es nada delante de Dios, pues para ser salvo de nada nos sirven títulos, de nada nos sirven posesiones, de nada nos sirve el dinero, de nada nos sirven los amigos. No tenemos nada delante de nuestro Rey. Y por ser pobre, lo único que podemos hacer es buscar la misericordia y la gracia de Dios. Quizás no tengamos nada en este mundo, quizás suframos de mucha escasez, pero le digo una cosa, podemos ser ricos en el reino de Dios, llenos de bendiciones, llenos de cosas buenas, bienaventurados en el reino de Dios. Nuestra condición económica no tiene nada que ver
para merecer la gran bendición que Dios quiere darnos. Mira, hay una historia en Lucas 7, del 44 al 50, también le recomiendo que la lea en su casa. Es una historia de una mujer pecadora que no tenía mucho, que quizás lo más preciado que tenía era un frasco de perfume con el cual, dice la palabra, ungía los pies de Cristo y con sus lágrimas los regaba. Esta mujer reconoció que estaba en bancarrota, en una bancarrota quizás también espiritual. Estaba arruinada totalmente en su interior. Era una mujer pecadora, pero reconoció su pobreza de espíritu y buscó al único que podía hacer algo por ella, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo le bendijo, y Cristo la hizo una mujer bienaventurada, porque perdonó sus pecados, olvidó su pasado, un pasado infeliz, desdichado, se convirtió en un presente lleno de la bendición de nuestro Dios. Otra de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que tienen hambre porque serán saciados, Lucas 6, 21. Déjeme decirles, son muchas las personas del mundo que tienen hambre, pero no de Dios, ni de su amor, ni de su palabra, sino de cosas materiales, de cosas terrenales. Pero los que tienen hambre, de los que está aquí hablando Jesús, son los que reconocen que tienen necesidad de Dios, que tienen la humildad de reconocer que su matrimonio necesita de Dios, que su vida necesita de Dios. Tienen la humildad de reconocer que su familia necesita de Dios. Reconocen también que en medio de su enfermedad necesitan de Dios. Tienen la humildad de reconocer que en su problema económico tienen necesidad de que Dios intervenga. Y también aquellos que tienen la humildad de reconocer que aún en una vida tranquila, en una vida cómoda y aunque no sufran escasez, aún así están necesitados de Dios. Quiero contarle algo. Hace unos días, es una historia que le quiero contar, que leí también, pero me acordaba de esta historia porque hace unos días Kili me regaló unas corbatas en muy buenas condiciones. Me estaba acordando de una historia que leí y decía que muchos son como un hombre que andaba por el desierto muriendo de hambre y sed, y cuando vio que se acercó un hombre caminando, corrió hacia él y le pidió agua, le pidió comida. Pero este hombre no llevaba eso, sino que estaba vendiendo corbatas. Este hombre, hambriento y sediento, enojado, agarró las corbatas y las tiró al suelo y le dijo: no, yo necesito comer, necesito agua y comida. Y enojado se fue, siguió caminando hasta que vio a lo lejos una casa, un restaurante en medio del desierto. Entonces se alegró y llamó a la puerta, casi arrastrándose, desfalleciente. Y de pronto sale uno de los meseros de ese lugar y este hombre le dice: me estoy muriendo de hambre y de sed, necesito comida y agua. Entonces el mesero lo ve fijamente y le dice: claro que sí, acá tenemos mucha agua y mucha comida, pero solo para darle todo esto solo necesitamos que cumpla un requisito, un pequeño detalle. Y le dice este hombre, el hombre que venía desfalleciendo: ¿cuál es ese requisito? Dice: es que aquí solamente se permite entrar con corbata. Y es que, hermanos,
Así andan muchos hombres y mujeres por el camino de la vida, hambrientos, sedientos, pero no de Dios. Cuando se les predica no quieren nada con Jesús. Ellos quieren trabajo, quieren dinero, quieren cosas que les produzcan gozo, alegría, paz. Vienen a las iglesias muchas veces también buscando algo que los llene, pero no quieren recibir ni obedecer al Señor. No se dan cuenta que todo lo que necesitan, la alegría, el gozo, la paz, la provisión, la sanidad, se encuentra en aquel que no quieren recibir. Se encuentra en Jesús, en aquel al que desechan, al que hacen a un lado. Bienaventurados son los que tienen hambre y reconocen que solo Jesús los puede saciar. Ahí mismo dice también, más adelante, otra bienaventuranza: bienaventurados los que lloran porque reirán. Lucas 6:21 en su segunda parte. Nosotros nos preguntaríamos, ¿pero quién puede ser dichoso por llorar? ¿Sabe quién es? Aquellos que lloran por su pecado, los que lloran por ofender a Dios, los que lloran por el dolor de haberle fallado, los que están arrepentidos. Dice el Señor que ellos serán consolados y reirán de alegría cuando sus pecados les sean perdonados. Hay personas en el mundo que al contrario, en vez de llorar por sus pecados, se burlan, se vuelven altaneros por sus pecados. Y cuando tú les haces ver su pecado, te contestan, sí, así soy, así estoy, ¿y qué? Estoy mal, lo reconozco, pero ¿y qué? Hay personas que se divierten con el pecado, pero al final dice la palabra que no reirán, sino llorarán, porque van a ser condenados. Pero los que lloran por su pecado nunca serán rechazados por el Señor, sino que serán perdonados y entonces sí reirán de gozo. Por último, Jesús dice: bienaventurados los que son vituperados y desechados por causa del reino de Dios. Son bienaventurados los cristianos que no van de incógnito por el mundo, sino que al contrario se dan a conocer como hijos de Dios en este mundo lleno de maldad. Los que se atreven a ser la sal de la tierra y no seguir siendo azúcar para el mundo. Mire, la sal tiene muchas propiedades y quizá a algunos les haga bien, a otros no. Pero la sal muchas veces le da la sazón a la comida. Sirve incluso para sanar algunas heridas. Y muchas veces cuando somos sal y le hablamos a la gente de arrepentimiento, no les gusta. Se retuercen como un ostión vivo cuando se le pone sal. Cuando son confrontados con sus pecados, para ellos en ese momento somos esa sal que no les va bien. Se alejan de nosotros y hasta nos ofenden. Es cierto que tenemos que tratar a las personas con amor, claro que sí. Pero también tenemos que confrontarlas con sus pecados por medio de la palabra. Porque si siempre vas a ser dulce y les vas a dar por su lado y les permites que sigan viviendo como quieren, entonces nunca serán verdaderamente libres y tampoco serán verdaderamente salvos. Por eso, bienaventurados aquellos que son vituperados y menospreciados por no vivir como el mundo vive, sino que han decidido vivir para el Señor. Bienaventurados los que se atreven a hacer luz y no seguir viviendo en tinieblas. Quizás la lista del mundo sobre quienes son bienaventurados es muy diferente a la lista del Señor, pero si nosotros estamos en esta lista, entonces estamos dentro del reino de Dios.
Y dice la palabra que el galardón es grande cuando no nos acomodamos a vivir como el mundo vive. Si seguimos las instrucciones de Jesús, los mandamientos de Jesús, si vivimos como esa lista de Jesús para ser bendecidos, entonces grandes bendiciones vendrán sobre nuestra vida, sobre nuestra casa y sobre nuestras generaciones. Le vamos a dejar aquí, mis hermanos, continuamos la próxima vez, pero vamos solamente a hacer una breve oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes, a seguir sus mandamientos, a hacer todo lo que sea necesario para poder tener la oportunidad de ser bienaventurados en el reino de Dios. Cierre sus ojos. Padre, en esta mañana te damos gracias por la vida que nos has dado. Dice tu palabra que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor. Y allá es donde queremos estar por la eternidad contigo. Pero mientras estemos en esta tierra, Dios, te pedimos, Señor, que nos hagas parte de esa lista de bienaventurados que tú mencionas en tu palabra. Ayúdanos a ser principalmente pobres de espíritu para que podamos reconocer que tenemos necesidad de ti, que dejemos a un lado nuestro orgullo, que dejemos a un lado nuestra soberbia y que reconozcamos nuestra condición de pecadores para poder recibir el perdón de nuestros pecados y la bendición que viene de ti. Padre, te pedimos que nos des hambre y sed de ti, pero un hambre verdadera, Señor. Queremos ser saciados con tu presencia. Queremos que tú vengas y llenes nuestro corazón con tu alimento espiritual y que tu presencia esté cada día con nosotros y satisfaga cada una de nuestras necesidades, Padre. Señor, hemos llorado muchas veces también y tú nos has consolado. Hemos llorado, Señor, porque recibimos el perdón de nuestros pecados cuando sabíamos que éramos de lo peor, cuando sabíamos que estábamos completamente errados en el camino. Y hemos llorado, Dios, cuando sentimos esa libertad que tú nos has dado y que nuestros pecados han sido perdonados, Dios. Pero no es un llanto de tristeza, sino de alegría. El saber que ahora somos criaturas nuevas, que tú nos has dado una nueva vida. También sabemos, Dios, que aún cuando somos vituperados, cuando somos criticados, cuando somos rechazados por la gente que no quiere saber nada de ti, Señor, nosotros estamos haciendo lo que corresponde, hacemos nuestro trabajo, la obra que tú nos has encomendado. Y si la gente nos cierra las puertas, Señor, solamente los bendecimos y seguimos orando para que un día ellos puedan abrir la puerta de su corazón y recibirte a ti como Salvador y Señor de sus vidas. Te damos gracias porque el ministerio es difícil también. Muchas veces lloramos, nos enojamos, sufrimos, pero tú traerás grande bendición y un grande galardón a los que hacen tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.